Buenas tardes, me llamo Bárbara Palacios y soy la directora del Palau Macaya de la Fundación La Caixa, en nombre de la cual os doy la bienvenida. Hoy presentamos las conclusiones principales del proyecto Sesgos de Sexo y Género en Inteligencia Artificial y Salud, que presentó el Barcelona Supercomputing Center a la quinta convocatoria de proyectos de reflexión impulsados por Fundación La Caixa y en este caso por Palau Macaya. Los objetivos iniciales del proyecto eran concienciar y sensibilizar sobre esta problemática, por una parte, fomentar las redes de colaboración, proponer líneas de actuación y hacer difusión social. Todos estos objetivos estaban orientados a la superación de los sesgos de sexo y género en el campo de la salud, la medicina personalizada y la inteligencia artificial. En la sesión de hoy presentaremos las principales conclusiones a las que se ha llegado a través de un proceso de trabajo, de debate, de reflexión, en el que han participado científicos, pero también representantes de la ciudadanía procedentes de ámbitos distintos, desde el empresarial, el de los medios de comunicación, las ONGs o la administración pública, entre otros. Creo que hemos cumplido con las expectativas del proyecto y estamos muy contentos de poder presentaros las principales conclusiones. Sin más, cedo la palabra a María José Rementería de Barcelona Supercomputing Center. Gracias. A continuación es el señor Josep María Martorell del Barcelona Supercomputing Center, director asociado, quien va a dirigir unas palabras. Paso por aquí. Gracias, María José. Bueno, en primer lugar, obviamente, gracias por la invitación. Saludar a la gente que nos está siguiendo aquí presencialmente, que son pocos valientes, pero ya empiezan a ser algunos. Y sobre todo a la gente que desde el streaming nos estará siguiendo, ¿no? Bueno, me gustaría dar las gracias también en nombre institucional, no solo al equipo de la Casa que ha estado liderando esto, sino también a Palau Macaya, Fundación La Caixa, porque no es fácil dedicar esfuerzo, dinero, apoyo a este tipo de actividades, con lo cual realmente lo agradecemos muchísimo. Bueno, lo que me gustaría a mí comentar es de hecho bastante poco relevante, porque lo importante de hoy es discutir un poco las conclusiones que se presentarán después y escuchar las ponentes que tenemos después. Y de hecho, cuando lo preparaba un poco me daba cuenta que las únicas ideas que yo puedo compartir sobre esto son esencialmente obviedades, pero creo que estamos en un campo en el cual hasta las obviedades son necesarios de repetir sistemáticamente y continuamente, porque por muy obvias que sean para algunos de nosotros, por desgracia no lo son todavía para mucha gente, y hasta que no estemos en una situación de normalidad en este tema, vale la pena ir repitiendo aunque sean obviedades, ¿no? Y me gustaría compartir tres ideas así desde un punto de vista muy institucional desde nuestro centro y con eso dar paso a las intervenciones más de contenido. La primera obviedad es que el tiempo es una condición necesaria pero no suficiente. Cuando uno habla de sesgos de género, sesgos de sexo, sesgos de género en ciencia, en tecnología, etc., hay gente que tiene la tentación de acabar diciendo que todo esto es cuestión de tiempo y que la sociedad cambia y que todo va en la línea correcta y que solo hace falta que pase el tiempo y esto se va a resolver, ¿no? Bueno, a la que conoces un poco la realidad te das cuenta de que el tiempo es una condición necesaria pero no suficiente y que solo esperando que pase el tiempo todos estos sesgos que aparecen y estas diferencias y estas asimetrías, etcétera, no se van a reducir, no se van a resolver. Hay muchos ejemplos de que esto es así. Yo ayer, un poco preparando 4 ideas para hoy, me encontré con un reciente informe del CSIC, que aunque no es una institución que representa al conjunto del sistema ni mucho menos, sí que es una institución suficientemente grande como para que te permita tomar unas ciertas conclusiones, ¿no? Y la gente del CSIC ha publicado también un informe muy interesante sobre las cuestiones de sexo y género en el sí de su institución. Enseñaban una gráfica en las redes sociales que a mí me sorprendió muchísimo, de hecho me preocupó muchísimo, que es la típica figura de tijera, donde se ve que en PhD students muchas veces las mujeres superan a los hombres y a la que vas hacia posiciones más senior va cambiando la gráfica y forma una tijera. Y la conclusión preocupante era que 15 o 20 años después del inicio de esta gráfica, la tijera es exactamente igual. Y de hecho, que aunque en algún tipo de posiciones se había hecho una cierta mejora, en particular en las más seniors, el impacto de la crisis que vivimos en 2008, 2010, 2012 fue tan tremendo que si no he mirado mal, y no me gustaría equivocarme, en el último año en que han medido esto,
en todas y cualquiera de las posiciones posibles, desde senior hasta PhD students, pasado por todas, siempre los hombres son más que las mujeres. Por lo tanto, no es que haya una tijera, es que directamente hay una gráfica donde las dos líneas ni tan siquiera se tocan, ¿no? Obviamente es una institución muy concreta, esto no puede definir el conjunto del sistema, pero sí me permite insistir en esta obviedad. Solo con el paso del tiempo todos estos sesgos no se resuelven, ni mucho menos, ¿no? La segunda obviedad que quiero compartir es que para todo esto no hay una receta mágica. Esto no va de poner unos gramos de sal, unos de azúcar, un poquito de no sé cuántos, y ya tienes la receta hecha. Si existiera una receta lo habríamos resuelto hace tiempo, pero es evidente que no hay una manera fácil, simple, para resolver muchas de estas cosas. Sí que hay algunas cosas en las cuales se puede trabajar. Y a mí me gusta en esto una pseudometáfora que a veces me gusta utilizar, que es la del rugby, ¿no? Es obvio por mi constitución física que yo nunca he jugado a rugby y por tanto que no conozco el deporte, pero diría que una simplificación muy simple es que en rugby lo importante es que a cada jugada ganes unos cuantos metros y que vayáis avanzando unos cuantos metros siempre que sea en la dirección correcta, por supuesto. Bueno, pues esto es igual. Seguramente no hay recetas mágicas, pero sí que es muy importante que en todas y cada una de las políticas institucionales que se implementen te permite avanzar unos cuantos metros en la dirección correcta. Esto es bastante, diría, bastante poco excitante desde un punto de vista intelectual, porque la gente que nos dedicamos a la ciencia, a la tecnología, lo de resolver problemas poquito a poquito sin tener una receta global no es algo que sea muy excitante, pero como mínimo todas y cada una de las instituciones estamos obligadas a pensar de esta manera. Y una tercera obviedad, y después en las preguntas, si hay ocasión, pues igual puedo compartir algunos datos de nuestra institución, que aunque no son ni mucho menos los deseables, sí que muestran una mejora muy relevante en los últimos años. Es esta sensación de que cuando todavía no hemos resuelto el problema en el mundo real, nos llega el problema en el mundo digital. Cuando todavía en el mundo real estamos lejos, no solo en el mundo científico, tecnológico, sino también en muchos otros campos de la sociedad, estamos lejos de una igualdad real, de que estos sesgos no existan, etc. Ahora nos viene el mundo digital, nos viene el mundo de los datos, nos viene el mundo de los algoritmos y nos plantea exactamente el mismo problema. Lo cual es obvio, porque el mundo digital al final está programado por seres humanos y no es más que un reflejo también de lo que pasa en la sociedad, porque además tiene algunos peligros extras. Por ejemplo, que es todavía mucho menos visible o mucho menos evidente de lo que pasa en el mundo real, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que al final dedicar todo un ciclo a lo que hemos estado hablando durante estos meses, que es cómo evitar todos estos sesgos, no solo en el mundo de la ciencia, sino en particular en el uso de las herramientas digitales, de la inteligencia artificial, del tratamiento de los datos, es algo que no solo vale la pena, sino que se tiene que hacer, aunque sea por tener la pequeña esperanza de que si en este tema lo cogemos muy pronto, podremos avanzar mucho más rápido hacia una buena solución y no tardar tanto como estamos tardando en resolver estos sesgos en el mundo real. Y yo, si me permitís, me quedaría aquí y yo creo que le daría paso ya a María José para que explique las conclusiones de todos estos meses de trabajo, que creo que es lo realmente interesante para hoy. Muchas gracias, Pep, por tu amable presentación. Ahora, bueno, muchas gracias a todas las personas que están siguiendo esta conferencia, o bien de una manera presencial aquí en la sala, o bien por medio del streaming. Gracias también, tengo que agradecer al Palau Macaya, a todo el equipo de Focus, al Barcelona Supercomputing Center, por todo el trabajo, la dedicación y el amor que han puesto en desarrollar este proyecto. Y especialmente tengo que dar las gracias al equipo del Bioinfo for Women, del Barcelona Supercomputing, que ha participado en este desarrollo y ha hecho posible todo este trabajo. En particular, Natalie Buslon, Atia Cortés, David Cirilo, Eva Ayoza y Eva Navarrete. Sobre todo a las personas que tienen menos visibilidad y que no están de cara visible, porque su trabajo también es muy necesario. Este proyecto está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en concreto con el Objetivo 3 sobre salud y bienestar, con el Objetivo 5 sobre igualdad de género y con el Objetivo 10 de reducción de las desigualdades.
Más allá de estos objetivos generales, como bien ha dicho en su presentación Bárbara, los objetivos del proyecto eran realizar una reflexión conjunta con los expertos en el tema y con la sociedad, proponer unas líneas de actuación en esta reflexión, en estos debates. No queremos quedarnos simplemente ahí, sino que queremos ir un paso más adelante, fomentar redes de colaboración para poder realmente abordar estos problemas que son complejos y hacer la máxima difusión tanto en redes sociales, de los resultados, de todos los productos y de todas las conclusiones. ¿Cómo hemos organizado este proyecto? En este proyecto hemos desarrollado una serie de actividades, una conferencia inaugural donde ya tuvimos allí dos ponencias de expertos en el tema de los sesgos de sexo y género en salud, y luego el problema lo hemos analizado desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la inteligencia artificial, en concreto con los temas de ética, legislación, regulación y sociedad. Estas sesiones que hemos organizado han sido las sesiones de una jornada completa. Por la mañana se hacía un panel de debate con expertos, donde estos expertos durante unos 25 minutos presentaban su trabajo científico. Todo está basado en evidencias científicas, y luego había un debate moderado por el Barcelona Supercomputing Center, por el BioInfo for Women, y también con participación del público. Por la tarde se han hecho talleres de trabajo específicos sobre el tema, donde se han puesto unos retos de trabajo, y ahí hemos seleccionado una representación de la sociedad con ONGs, con la administración, con profesionales de profesión liberal, con industria, con la academia, con todos los distintos sectores, donde han analizado esos retos, han escrito todas las conclusiones, y esas son las conclusiones que vamos a presentar en un informe final. Hemos hecho también una red de colaboración, hemos dado los primeros pasos para crear una red internacional de colaboración entre organizaciones de mujeres que trabajan en ciencia y en inteligencia artificial. Y por último, la última actividad es esta sesión final, donde presentamos los resultados y las conclusiones, y donde también tenemos dos importantes conferencias que vendrán a continuación. Bien, en el primer bloque, en la investigación en el tema de la inteligencia artificial y la medicina personalizada, es decir, la visión en salud, hemos tenido a unos ponentes expertos, hemos tenido médicos y hemos tenido investigadores en biomedicina, al profesor Alfonso Valencia, la doctora María Teresa Ferretti, la doctora Carmen Val, los profesores Luis Rocha, Valeria Raparelli, Silvina Catuara, y el moderador de toda esta sesión ha sido David de Cirillo. Esta sesión se ha grabado, están todas a disposición del público, tanto en la web del BioInfo for Women como en la web de Palau Macaya. Se pueden seguir y se pueden ver en cualquier momento, y de momento tenemos 517 reproducciones de las sesiones. Ahí se pueden escuchar todas las ponencias de los expertos y se puede escuchar también el debate que se produjo a continuación. Bien, ¿qué es lo que comentamos en este debate? Las principales líneas que vimos son, por un lado, más centradas en salud. ¿Cuáles son las diferencias en las enfermedades entre hombres y mujeres? Hombres y mujeres, la incidencia de las enfermedades en hombres y mujeres es distinta. Lo hemos visto, sin ir más lejos, en la pandemia. Esta pandemia incide más en hombres que en mujeres. Son distintos en sus síntomas, son distintas en su evolución y en su respuesta a los tratamientos. La doctora Carmen Valls nos ilustró sobre el tema de los síntomas con el ejemplo de los ataques al corazón, el infarto de miocardio. Los síntomas que son comúnmente conocidos por todos son el dolor fuerte en el pecho, en el brazo izquierdo, que sube hacia la mandíbula. Pues bien, esos síntomas de infarto corresponden a los síntomas de infarto en un hombre, no en una mujer. Los síntomas de infarto en una mujer son distintos. Son náuseas, son malestar general y una especie de opresión en el pecho. ¿Qué es lo que sucede? Las mujeres, cuando tienen un infarto y tienen esos síntomas, no los identifican como un infarto, porque el conocimiento que tenemos es qué son los síntomas del hombre,
y no acuden a urgencias. Y muchas veces cuando acuden al centro de salud y resulta que tampoco allí estaban, ahora ya sí, muy identificados estos síntomas y muchas veces volvían a su casa simplemente con un tratamiento para las náuseas. Este es un ejemplo, hay muchos más ejemplos. Ahora bien, aunque es cierto que las mujeres somos las que salimos peor paradas de esta situación, también sucede al contrario. También sucede en esas enfermedades que se definen como femeninas, como por ejemplo la depresión, también la sufren los hombres. Los síntomas de la depresión en hombres y mujeres son distintos. En la mujer es apatía, tristeza, un poco de ansiedad. Sin embargo, en el hombre los síntomas, el hombre se tira hacia una postura más autodestructiva, se tira hacia el alcohol, la droga y la violencia que viene a continuación. Y entonces, cuando acude al médico, no siempre se le identifica como depresión, con lo cual se le acaba tratando únicamente los síntomas, únicamente el alcoholismo, únicamente la drogodependencia, con el sufrimiento que esto supone tanto para el paciente como para todo su entorno. O sea, con esto quiero decir que es el dato del sexo en medicina es absolutamente importante y tiene que estar bien identificado. Y tenemos que tener la información correcta tanto para hombres como para mujeres. La evolución también difiere y la respuesta a los tratamientos también difiere. Las mujeres tenemos un sistema de metabolización distinto del de los hombres y no metabolizamos los medicamentos de la misma manera o al mismo ritmo que los hombres. Lo que está pasando con esto es que la mujer le dan el mismo tratamiento que a un hombre, le dan las mismas dosis, le producen muchos efectos secundarios, con lo cual acude al médico y le dan otro medicamento para esos efectos secundarios. El resultado, según nos contó la doctora Carmen Valls, es que tenemos en España un gran número de mujeres de más de 60 años polimedicadas. Y es una barbaridad. Muchos medicamentos de los que se toman no les están sirviendo para nada y algunos son incluso contraproducentes. Esto lo hemos hablado y debatido en la parte más, digamos, más médica. Luego, en cuanto a lo que es en la parte de investigación en biomedicina, pues se ha hablado también de nuevo de la interacción de los fármacos, de los sesgos, cuáles son deseables y cuáles no, cómo y por qué se están produciendo estos sesgos en inteligencia artificial. Se están produciendo porque los datos de partida que se usan para entrenar a los algoritmos de inteligencia artificial, en principio son datos que están centrados en el hombre o en investigación en los ratones macho también, ¿vale? Pero siempre en esa parte. Con lo cual se extrapola hacia las mujeres, pero no se ha analizado la situación de las mujeres. Si esta situación médica que tenemos ya no es del todo correcta, si además lo usamos para entrenar unos sistemas automáticos, lo que estamos haciendo es que estos sesgos de sexo y género se magnifican y además se consolidan. Y este es un problema muy serio. La profesora Valeria nos habló de la metodología de implementación, cómo poder reducir estos sesgos a medida que se van implementando estos sistemas. El profesor Luis Rocha nos habló de la inducción de datos, por qué esto sucede en los algoritmos de inteligencia artificial. De nuevo, todas estas ponencias y todas estas explicaciones las tenéis en la web, en el streaming, y se puede acudir en cualquier momento a comprobarlas, ¿no? Después de estas conferencias y después de todo este debate donde se discutieron todos estos temas, hicimos el taller con la sociedad, en el que también participaron algunos de los expertos de por la mañana, y se plantearon unos retos ahí a estos grupos. Participaron 30 personas. ¿Qué acciones realizar para potenciar que la IA en la inteligencia artificial se eviten estas desigualdades sociales? ¿Cómo concienciar no solo a la sociedad, a todos los estamentos sociales de la importancia de este problema? ¿Cómo hacer una buena difusión? ¿Cómo mejorar estos datos? Porque hay un problema fundamental. ¿Cómo mejorar estos conjuntos de datos para evitar estos sesgos de sexo y género? Y por último, ¿cómo evitar que los algoritmos también produzcan o amplifiquen estos sesgos de sexo y género? El resultado de cada uno de estos retos, de todos estos debates,
lo estamos finalizando y vamos a detallarlo, cada uno de ellos, en el informe final que vamos a colgar también en la web para el consumo y la consulta de todo el público. Finalizados. Esto no va. Ya. Una vez acabado el análisis, el debate, la reflexión desde el punto de vista de la salud y de la investigación biomédica, hicimos el mismo debate con la misma estructura, pero desde el punto de vista de la inteligencia artificial, de la ética, de la regulación y de la legislación. En este debate... Aquí. En este debate tuvimos la participación de expertas en el tema, como la profesora Karina Gilbert, Paula Petrone, Alison Garner e Itziar de Lecuona. Hemos tenido hasta el momento una audiencia de 260 reproducciones, visualizaciones de todos estos materiales, y ahí viene también de nuevo la dirección donde se pueden consultar y consumir. Este debate fue moderado por nuestra investigadora Atia Cortés. ¿De qué hablamos en este debate? ¿De qué hablamos en este estudio, en esta reflexión sobre la investigación en inteligencia artificial, ética y sociedad? Hablamos sobre la estrategia europea, hablamos sobre los nuevos derechos digitales y tecnológicos. Se cree, todo el mundo piensa, yo también lo pensaba, que los derechos de una persona pues, son los que son y ya está, y no cambian. Eso no es cierto. La profesora Itziar de Lecuona nos explicó que a medida que la sociedad va avanzando, a medida que va cambiando, los derechos también cambian. Derechos que ahora tenemos relacionados con todo el tema de las nuevas tecnologías eran derechos que hace 100 años no existían porque sencillamente la sociedad no tenía estas nuevas tecnologías. Se habló de la protección de las personas, de la protección de los datos personales, de la justicia y de la responsabilidad algorítmica. ¿Qué pasa cuando un sistema de medicina personalizada da un diagnóstico erróneo o indica un tratamiento contraproducente al paciente? ¿Quién es el responsable? ¿El programador que lo hizo? ¿La persona que recolectó los datos y los limpió y los preparó para entrenar el algoritmo? ¿El médico que está analizando los resultados? No se sabe. O sea, ahora mismo es un punto en el que hay que profundizar, estudiar y analizar. Se hablaron también de los retos éticos, los valores y los contravalores, de la responsabilidad social. Todos tenemos responsabilidad en este tema, todos y cada uno de nosotros. Consumimos productos digitales que nos bajamos en el móvil sin más, sin cuestionarnos quién lo ha desarrollado, dónde lo han hecho, si lo han hecho en China, lo han hecho en la India, lo han hecho aquí en España, con qué datos lo han preparado, quién lo ha probado, cómo han verificado esos resultados. Lo consumimos y lo seguimos, o sea, y tenemos aplicaciones pues, para el ritmo cardíaco, para el azúcar, para detectar Alzheimer, tenemos para muchas cosas. Y sin embargo, no pedimos nada. Cuando vamos a comprar una silla, por ejemplo, sí pedimos que la silla sea estable, que no tenga una pata que cojea, que el respaldo no nos tumbe para abajo, y sin embargo, en los productos digitales no pedimos responsabilidad a los fabricantes. Se ha hablado también de la pobreza de datos, se ha hablado de los sesgos en todas las fases del proceso de desarrollo, no solamente están en la fase última, sino que ya desde el mismo planteamiento del problema ya se introducen sesgos. Aquí nos pusieron el ejemplo del hospital. Se había hecho un sistema automático, un sistema inteligente para determinar los pacientes que entraban por urgencias con una determinada enfermedad, cuáles pasaban a planta de hospitalización y cuáles eran rechazados hacia sus domicilios, ¿no? A seguir el tratamiento en sus domicilios. Las consideraciones que habían puesto para la elección de si iban al hospital o no eran unos argumentos de eficiencia. Y los programadores entendieron por eficiencia rebajar los costes del hospital y acortar la duración de los pacientes en el hospital. El resultado fue que los pacientes menos graves eran los que eran ingresados
y los pacientes más graves eran los que eran enviados para casa con el tratamiento. Con lo cual era precisamente al revés de lo que se pretendía. Cuando se detectó, obviamente, se corrigió, pero esto ilustra que los sesgos entran en cualquier fase del proceso. También se ha debatido mucho de la necesidad de tener equipos de desarrollo mixto, donde la mujer esté participando. Si no participa la mujer, esa visión sobre el sexo y el género no se produce, y es necesario que esté participando activamente para que se produzca y para que se puedan corregir esos sesgos y evitarlos, ¿no? Y se habló también del impacto social que tienen todas estas nuevas tecnologías. De nuevo, en el taller hablamos de los aspectos que habría que regular. Hablamos también, algunos de los retos eran los mismos que en el taller anterior: cómo podemos evitar estos sesgos, cómo podemos garantizar que todo el tema de la medicina personalizada tenga un impacto positivo en la sociedad, sea bien aceptado por la sociedad, cómo podemos generar confianza y qué prácticas son necesarias para concienciar a todos los distintos colectivos de sus derechos y deberes con respecto al uso de la inteligencia artificial. De nuevo, el resultado la respuesta a cada una de estas preguntas estará en el informe final que colgaremos en la web. Una vez hecha todo esto, análisis desde los dos puntos de vista distintos del tema, hicimos también un taller específico con organizaciones internacionales que trabajan en tanto mujer y salud y mujer y inteligencia artificial, desde el punto de vista de la investigación. La reunimos, vimos todos qué es lo que hacíamos, qué es lo que no hacíamos, dónde necesitábamos más apoyo, dónde podíamos ofrecer apoyo a otras personas, y construimos entre todas un mapa de relaciones, un mapa de posibles apoyos. Al final de la sesión también vimos posibles proyectos en los que nos podemos presentar conjuntamente para realmente abordar y trabajar en estos problemas, ¿no?, de los sesgos de sexo y género en salud y en inteligencia artificial. Y ya por último, las líneas de acción que proponemos. Como conclusión de todos estos talleres, he extraído las principales líneas de acción. La primera es: necesitamos políticas públicas. Es absolutamente necesario que se regule el tema, regulación, legislación y financiación. Nuestros representantes políticos tienen que estar al día de estos problemas, tienen que ser conscientes de los mismos. Por ejemplo, en financiación no se debe de permitir que las agencias financiadoras de proyectos de investigación sigan financiando proyectos sesgados en cuanto a sexo y género. Tienen que ser completos, porque si no, los datos que producen son unos datos que todavía empeoran más el problema, ¿no? Los usaremos y empeoraremos el problema. Es una de las cosas que se dijo repetidamente y reiteradamente. En el tema de educación y formación, obviamente, también hace falta. Hace falta en las universidades, no solo en las que son relativas a los temas de sanidad, medicina, enfermería y demás, sino también en las relativas a las ingenierías, que se dé formación, que se dé un curso sobre los temas de sexo y género, ¿no?, sobre todos esos sesgos, ¿no? Y también, por supuesto, a los equipos de desarrollo. Ahora mismo tenemos dos disciplinas que se están uniendo. Por un lado, las disciplinas de ingeniería, de compute y demás, y por otro lado, las disciplinas en salud. Se están confluyendo. Entonces, ambas disciplinas tienen que ser conscientes de todo este problema y de los problemas que pueden generar, ¿no? También otra línea que se propone es el fomentar el diálogo social, abrir canales de comunicación entre los investigadores científicos y la sociedad. Es necesario, por un lado, para que los investigadores puedan dar una información clara y fidedigna de la situación y de lo que pasa, y que la sociedad lo pueda entender bien, evitándonos problemas de desinformación que tenemos, y por otra parte también que la sociedad pueda de alguna manera indicar a los investigadores cuáles son sus principales preocupaciones, ¿no? Elaborar guías de recomendación
y recomendaciones, metodologías de desarrollo es algo que es absolutamente necesario y hay que trabajar en ello. En cuanto al ámbito de la salud, es necesario desarrollar estrategias inclusivas en la atención sanitaria, es necesario revisar los formularios que se hacen cuando se atienden en urgencias para que aparezca bien reflejado el dato de sexo y género. Es necesario revisar los protocolos en muchos casos para cuando los síntomas de las enfermedades entre hombres y mujeres son distintos, realmente estén reflejados y que el personal sanitario los tenga allí de mano. Y también en la investigación biomédica, obviamente, ¿no? También el tema de la calidad del dato es un tema absolutamente prioritario. Necesitamos datos de calidad, pero además que sean equitativos, es decir, equilibrados y que sean representativos para el problema. No nos sirve de nada meter datos de calidad para entrenar un sistema que no tienen que ver con lo que sería el problema o tienen que ver colateralmente. Nos generarían nuevos sesgos, si no. Los equipos de desarrollo tienen que ser multidisciplinares y tienen que ser mixtos e inclusivos. Necesitamos que haya mujeres en los equipos de desarrollo. Necesitamos mujeres que trabajen en toda la disciplina de compute, en el desarrollo de la inteligencia artificial, en la programación. Es absolutamente necesario si queremos realmente combatir todos estos sesgos de sexo y género. Y por último, la transparencia en los modelos de inteligencia artificial. Cuando un algoritmo da un resultado o da un diagnóstico o propone un tratamiento, necesitamos saber de una manera transparente cómo ha llegado ese algoritmo a esa decisión, a esa conclusión, ¿no? Necesitan ser transparentes y necesitamos una explicabilidad de ese tema. Estas son las principales conclusiones. En detalle van a estar en la web puestas. Y como veis, tenemos mucho trabajo por delante. Hemos empezado a dar un primer paso, hemos dado uno pequeñito también empezando a crear estas redes de colaboración, pero nuestra intención es obviamente continuar trabajando en esta línea que es amplia e importante para todos, ¿no? Para toda la sociedad, sobre todo si queremos construir una sociedad más igualitaria, que es el propósito que entiendo que tenemos todos. Ahora la próxima ponente es Catherine D'Ignacio. Es profesora, artista y desarrolladora de software enfocada en el feminismo y la alfabetización de los datos. Es profesora asistente y directora del laboratorio Data and Feminism en el MIT, conocida por los hackatones que organiza sobre mujer y salud y por ser la autora del libro Data Feminism. Hi, Catherine. Hello. Hello, thank you so much. Hola, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Sí, bueno, quería daros las gracias a Natalie, a los organizadores. Es un placer y además compartir el escenario con Londa. Os animo a todos, si no conocíais su trabajo, seguir el boletín de noticias de Gender Innovations porque siempre tiene cosas interesantísimas. Hoy voy a hablaros un poco sobre, bueno, un poco el contenido de este libro de Data Feminism. Ya me habéis presentado, así que no voy a hacerlo más, no voy a añadir nada más. Pero quiero decir que este es un trabajo que he hecho con otra autora. Lauren no está aquí, pero es maravillosa. Es profesora de métodos y teorías cuantitativas en la Universidad de Emory. Y creo que otra cosa importante que añadir en esta diapositiva es que nuestro libro es de acceso abierto y es gratis. Si vais a la página web que tenéis aquí, datafeminism.io, y clicáis en el botón que dice leer el libro, os llevará a la versión de acceso abierto. Lo que me gustaría hacer hoy es conduciros un poco a lo largo de nuestros motivos para escribir este libro, cuál es el argumento principal del libro y mostraros algunos de los ejemplos que aparecen y hablar un poco de ellos. Esta es un poco la hoja de ruta de a dónde vamos.
El feminismo de los datos es un cuerpo de trabajo creciente que pretende responsabilizar a empresas y gobiernos que producen pues, productos basados en datos sexistas y racistas. Cosas como pues, los sistemas de detección facial que no detectan a mujeres de color, el ejemplo de los pulsioxímetros que nos ha dado Londa, y cómo pues, son menos eficaces con gente de piel oscura, los algoritmos de recursos humanos que no valoran a gente que ha ido a determinadas universidades, los algoritmos de detección de abuso infantil y muchas visualizaciones de datos que refuerzan el binario de género, el binarismo de género. Aquí abajo tenéis algunas obras que han sido una gran inspiración para escribir este libro, pero estos ejemplos de inteligencia artificial discriminadora y tecnología discriminadora y datos discriminadores no dejan de aparecer. Es un tema que hemos estado siguiendo y al menos una vez a la semana o más, con más frecuencia todavía, nos encontramos con algo. Y es evidente que sí, vale, el algoritmo es sexista o es racista, pero en realidad, si retrocedemos un poco y vamos a un análisis de las causas y vemos lo que está pasando en realidad, es, bueno, pues no son los algoritmos, somos nosotros. Y en muchos aspectos, el feminismo de los datos es una resistencia contra este tecnoheroísmo, estas narrativas muy masculinas que circulan pues, desde finales de los 2000 o desde principios de 2010, que puede que ya lo hayáis oído, ¿no? Para nosotros es casi como un meme, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo. Y lo llamamos meme porque su resurgencia en los 2000 y cómo se ha seguido repitiendo a lo largo de varios años y ha seguido circulando en muchos círculos. Y es una analogía muy interesante en muchos aspectos. Para empezar, porque la gente que utiliza esta expresión lo dicen con sinceridad, tienen buena intención. Pero no deja de ser muy curioso, muy paradigmático, que muchas de las palabras que usamos en la práctica de la ciencia de los datos tengan paralelismos con metáforas del petróleo, metáforas extractivas, ¿no? Cosas como procesar, refinar, limpiar, extraer, etcétera. Todo esto son palabras que pueden usarse también con el petróleo. Y es la forma en que los datos parecen, comillas, un recurso natural por explotar, y es evidente que la gente que usa estas palabras pues está emocionada porque espera ganar mucho dinero con eso, ¿no? Pues ponerlo en el sitio correcto, limpiarlo, refinarlo, etcétera. Pero hay una resistencia creciente hacia esto. Y esta resistencia la están liderando mujeres de color, mujeres blancas, poblaciones indígenas, personas LGBTQ, y están respondiendo a esto de muchas formas diferentes porque dicen que los datos no son el nuevo petróleo, son la misma opresión de antes. Lo que está pasando con los datos es que estamos viendo una aceleración y una exacerbación de sistemas de opresión que existen desde hace mucho tiempo. Y si nos despertamos y somos conscientes de esto y podemos trabajar para corregirlo, porque si no estaremos empeorándolo mucho. Hay muchísimo trabajo al respecto y eso es algo maravilloso porque mientras estábamos escribiendo el libro ha habido una explosión de trabajo en el estudio crítico de los datos respecto pues, en la justicia de datos, así que no somos las primeras que hablamos de esto. Pero en lo que nos centramos en nuestro libro es en cómo el feminismo interseccional en particular, tiene mucho que añadir a esta conversación. Especialmente pues, las causas de raíz de todo esto. Sin embargo, y aquí me monto un poco al carro de lo que ha estado explicando Ronda sobre el feminismo interseccional, aunque yo voy a utilizar mi propia explicación del feminismo interseccional porque queremos ser muy precisas sobre a qué feminismo queremos movilizar en el feminismo de los datos, porque hay muchos feminismos y no todos están necesariamente de acuerdo unos con otros.
¿no? Y el feminismo ha sido culpable de muchas exclusiones. Y nos gusta empezar con unas nociones básicas de qué es el feminismo. Esta imagen que veis es de la actuación de Beyoncé en los MTV Music Awards de 2014, cuando actuó con la palabra feminist proyectada detrás de esta, que usó la definición de feminismo en su canción Flawless. Feminista es aquel que cree en derechos iguales para hombres y mujeres y personas no binarias. Y lo que sacamos de esto es que el feminismo es una creencia en en igualdad de derechos para todos los géneros. Pero si nos fijamos, si miramos por el mundo y lo que vemos, y además del trabajo que habéis estado haciendo en este ciclo de conferencias, esto de la igualdad de derechos para todos los géneros no se ha llevado a cabo, no se ha realizado. Y lo que pasa con el feminismo es que si crees en la igualdad de derechos para todos los géneros, hay que actuar, hay que adoptar un compromiso político para conseguir esta igualdad de derechos. Es decir, que se requiere acción política. Tenemos fe, tenemos acción política. Y luego, por otro lado, el feminismo tiene una tercera definición que es bastante emocionante, la verdad, que es una serie de teorías e ideas que tocan muchísimas disciplinas y para mí es algo muy emocionante porque puedes leer sobre muchísimas cosas desde la economía, la informática, la geografía y, por supuesto, las humanidades y las artes. Pero estas teorías, es decir, que es una visión intelectual, que heredamos este conocimiento de quienes vinieron antes que nosotros. Y parece que eso significa que no debemos aproximarnos a temas de poder, de sexismo, de racismo, de colonialismo, que no debemos aproximarnos desde cero, porque ya hay un corpus enorme de trabajo al que podemos acceder. Entonces hay que empezar, si empezamos hablando, pensando en sexo y género, los últimos años han dado muchísimas más dimensiones de desigualdad en este debate, incluyendo pues, la sexualidad, la raza, la discapacidad y muchísimas más. Y un poco la pepita de oro de la definición del feminismo que usamos es que que nosotros nos basamos en el feminismo interseccional, que como ha dicho Londa, vino de una académica jurista, Kimberly Crenshaw, y mientras trabajaba en este concepto, ella se basaba en las experiencias de las mujeres negras, porque su experiencia de la opresión y de la desigualdad no se explicaba meramente a través del sexismo. Había una intersección entre las dos fuerzas de opresión, el sexismo y el racismo. Y lo que hizo ella fue llamar la atención sobre esta intersección entre ambas opresiones. Y realmente las feministas de color, las feministas racializadas, especialmente las feministas negras, son quienes más han trabajado este aspecto. Y aunque Crenshaw señala que el término de interseccionalidad tiene mucho que ver con colectivos que vinieron antes, o sea, no afirma ser la creadora única o primera de este proyecto, ¿no? Habla también de las sufragistas negras, de las feministas negras, que hay que hablar de todas, que ya habían hablado de estas fuerzas de racismo y sexismo. Pero lo que sacamos de todo esto, la forma en que podemos usar esto en nuestro trabajo hoy en día es que lo que hace el feminismo interseccional es que no solo nos hace pensar en las mujeres, ni solo en el género, sino en el poder. Así que lo que hacemos es un análisis de poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién ostenta el poder en un contexto concreto? Y en el mundo de hoy en día, los datos son poder. Y esto lo vemos de una forma muy concreta, muy material, cuando nos fijamos en qué empresas están ganando más dinero. Pues son esas empresas que tienen recursos para recopilar, almacenar, analizar y diseminar datos a través de algoritmos y software. Y nuestro argumento principal en el libro es que el feminismo interseccional aplicado a la ciencia de los datos puede ayudar a que ese poder se desafíe y a cambiarlo.
Y no me refiero a que esta ciencia necesita el feminismo. Claro que necesita feminismo interseccional si en algún momento esperamos corregir este desequilibrio de poder, ¿no? Si queremos pasar de, ay, hijo, es que el algoritmo está sesgado y queremos enfrentarnos a las causas reales de esta desigualdad. Y al mismo tiempo no es solo cuestión de criticar lo que está pasando en todo el mundo, sino de generar este cambio necesario. Y en una forma bastante importante, nuestro propósito a la hora de escribir el libro era responder a la pregunta: ¿cuál sería el abordaje feminista de la ciencia de los datos hoy en día? Y escribiendo los libros, Lauren y yo, y esto fue una parte tan divertida, tan agradable del proceso, revisamos pues, el feminismo a lo largo de muchísimos campos y ámbitos diferentes, como he hablado antes, y nos fijamos en campos más aplicados, cosas como pues, la cartografía, la interacción humano-ordenador, el diseño, y campos que habían intentado aplicar la teoría feminista y hacerla operativa. Y de esa revisión formulamos 7 principios que para nosotras reflejan los 7 principios principales del feminismo de los datos. No tengo tiempo para repasarlos todos hoy, pero vamos a hablar de un par de ellos. Y tal vez, si me permitís, os llamaré la atención sobre los 2 primeros, que son examinar el poder, el examen de poder, y el segundo, el desafío de ese poder. Y esto nos lleva de nuevo a esa definición del feminismo. Tenemos que analizar qué es lo que está pasando, cuál es la interacción entre las fuerzas, el sexismo, el racismo, el clasismo, etcétera, que están produciendo estos resultados de desigualdad para grupos diferentes, para colectivos diferentes, y a partir de allí pensar cómo lo cambiamos y cómo replanteamos esto. Estos principios reflejan la organización del libro. Cada capítulo trata uno de estos principios. Está escrito de una forma muy accesible. No presuponemos familiaridad ni conocimientos previos de feminismo, ni de informática, ni de la ciencia de los datos, sino que planteamos una serie de ideas que informan estos principios y a la vez presentamos al lector a gente que está viva hoy en día y está aplicando, está poniendo en práctica estos principios y de qué forma lo están haciendo. Intentamos plantear muchos ejemplos positivos de, bueno, pues cómo replanteamos, cómo nos enfrentamos al poder, cómo repensamos el binarismo, cómo incorporamos las emociones en la ciencia de los datos. Y os daré algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, aquí quisiera hablar de un par de principios en relación a algunos de los ejemplos que hemos mostrado, para dar un poco de... para que os hagáis una idea de lo que encontraréis en el libro. Por ejemplo, en el capítulo sobre el examinar el poder, hablamos de proyecto como la biblioteca de los datos ausentes. Porque los datos ausentes es una palabra, un término acuñado por un artista que descubre aquellos datos que una persona razonable esperaría poder encontrar porque hablan de temas reales que afectan a mucha gente, pero que por una serie de motivos no existen. Cosas como personas trans asesinadas por crímenes de odio, personas excluidas de vivienda pública pues por tener antecedentes penales. Hay una lista muy larga y en este proyecto hay esta biblioteca que se lleva en exposición porque es un archivador como el que veis aquí en la foto y se puede recorrer, es una pieza artística interactiva, ¿no? Se pueden ojear, se pueden revisar los datos y ver los títulos, sacar la carpeta, pero evidentemente cuando sacamos la carpeta y la abrimos no hay nada, no hay datos, porque esos datos están ausentes, no existen. Y este artista escribe de una forma muy elocuente sobre por qué estos datos no existen, están ausentes. Y están ausentes porque hay un desequilibrio de poder profundo en la colección, en la recopilación de datos, porque los datos emplean recursos, dinero, y quien tiene los recursos y el dinero decide qué datos se recopilan y qué datos no. Y qué investigación se lleva a cabo y qué investigación no. Y una de las cosas que este proyecto muestra, además de
la reflexión sobre cómo nos enfrentamos al sesgo algorítmico, a la representación del hombre blanco del norte global en los datos, y además cómo entra el sesgo muchísimo antes de que estos datos se recojan y se puedan examinar. Determina las preguntas que nos hacemos, las hipótesis que barajamos, así que es igual de importante pensar en qué datos faltan, porque por desgracia vemos una desproporción muy grande en lo que respecta a mujeres y otros grupos minorizados. Y es por eso por lo que un abordaje feminista de la ciencia de los datos empieza con un examen del poder. Porque sucede demasiado a menudo que los datos a los que tenemos acceso y por lo tanto a las preguntas que pueden producir estos datos ya están influenciadas por este desequilibrio de poder. Bueno, ¿y qué hacemos al respecto? Pues tenemos muchas vías y apreciamos muchísimo el tipo de trabajo que se dedica a categorizar y catalogar todas las formas en las que hay datos que discriminan o que excluyen. Pero ¿cómo nos enfrentamos a estas exclusiones? En el capítulo 2, de desafiar al poder, hablamos de otro caso de datos ausentes. Datos ausentes en los que una persona pasó a la acción, que está relacionado con el feminicidio en México. Si no lo estáis al corriente, los feminicidios son asesinatos relacionados con su género de mujeres y niñas, que también incluyen a las mujeres trans, que se definen legalmente como crimen en varios países. Sin embargo, el Estado no recoge datos de forma sistemática sobre el feminicidio. Se han aprobado algunas leyes que criminalicen el feminicidio, pero no se dispone de un aparato legal para formar a la gente a reconocer el feminicidio. Es decir, no hay una medida de la tragedia. Y este es un tema de cólera social en todo Estados Unidos y en México y en Sudamérica en general. Si queréis, si entráis en el hashtag Ni Una Menos. Y esta es la historia de María Salguero, que decidió enfrentarse de frente a este problema y recopilar los datos ella misma. Y al recopilar estos datos, cosa que lleva haciendo 6 años, ha resultado ella sola recopilando la base de datos sobre feminicidios en el contexto mexicano mayor del mundo. Se pasa entre 4 y 6 horas al día registrando los asesinatos en un mapa de Google Maps, como podéis ver ahí. Y lo hace pues leyendo periódicos o alertas en Internet y realizando búsquedas y luego introduciendo los datos manualmente. Y mediante sus datos ha ayudado a familias a encontrar a seres queridos desaparecidos y ha sido llamada a testificar en tribunales mexicanos varias veces. Y en el libro esto lo definimos en lo que llamamos contradatos feministas, ¿no? Como una recopilación de datos activista que se realiza cuando el Estado y otras instituciones fracasan sistemáticamente para garantizar una seguridad básica de sus ciudadanas y también fracasan estrepitosamente en medir la inseguridad de estas ciudadanas. Esta es una forma de cómo utilizar los datos para plantar cara al poder, pero desde luego no es la única forma. Para cualquier problema social, la respuesta no es siempre hay que recoger más datos, porque también tenemos que plantearnos cómo la recopilación de estos datos puede afectar a gente que ya es vulnerable o marginalizada y puede ser más perjudicial dependiendo de quién está recogiendo estos datos y con qué propósito. Los contradatos pueden, sin embargo, ser una herramienta eficaz para enfrentarse al poder a través de los datos. Mientras escribíamos el libro, estuve de año sabático en Argentina y me puse en contacto con algunos de los grupos que están llevando a cabo este trabajo. Resulta que el trabajo de María Salguero es muy importante, pero no es la única persona haciendo trabajo semejante sobre el feminicidio. Y empecé una colaboración entre mi laboratorio
y una iniciativa latinoamericana de acceso abierto llamado Datos contra el Feminicidio. Y lo que empezamos a hacer fue entrevistar a todos los grupos en toda Latinoamérica, y ahora lo hemos ampliado a todos los grupos alrededor del mundo que recogen datos sobre el feminicidio, para estudiar pues, los distintos métodos de recolección de datos según el contexto. Y la mayoría de estos están en América Latina, pero hay muchas iniciativas en otros países. Y lo que estamos haciendo es empezar a crear una red entre todos estos grupos y trabajar con ellos como pues, socios de diseño para ver qué herramientas podemos desarrollar, porque la infraestructura también es algo muy importante. Esta es la parte del proyecto de la que se encarga mi laboratorio, es este trabajo en el que estamos haciendo sesiones de diseño con activistas, viendo pues cómo ellas introducen los datos y creando una herramienta de inteligencia artificial y de aprendizaje de la máquina para ayudarlas a facilitar parte del trabajo y reducir pues, parte del tiempo que le dedican, porque como comprenderéis, en su mayor parte este trabajo es muy difícil, porque bueno, la gente está leyendo constantemente artículos sobre muertes violentas. Así que estamos construyendo herramientas para tratar de reducir parte de ese trabajo, además de herramientas sociales para que los activistas conecten entre sí y puedan empezar a construir este contexto social y compartir herramientas también. Muy bien. Voy a daros otro ejemplo y luego ya voy a terminar. Uno de los capítulos es sobre cómo pensamos los binarismos y las jerarquías, y en este capítulo hablamos mucho de categorías de clasificación y lo que podemos extraer de la teoría feminista y replantearnos esta clasificación. La teoría feminista nos ayuda a ver cómo la distinción binaria, la clasificación binaria, se basa en la jerarquía, ¿no? Las teorías feministas típicas hablan del binarismo de género, suele ser uno de los temas principales, y si pensamos en el binarismo de género, lleva inherente esta idea de que el género es binario, y no lo es. Pero no paramos de oír así, los hombres y las mujeres. Pero las teorías feministas dicen que, bueno, pues para empezar, esto es una jerarquía, los hombres arriba y las mujeres abajo, pero en realidad es un falso binarismo, porque lo que hace es borrar las identidades de género de las personas no binarias, que ni siquiera son consideradas en la ecuación. Y esto parece una cosa muy obvia, pero el elemento principal de la teoría feminista es replantear, criticar la teoría del binarismo y replantearla, pues ver cómo la aplicamos en el mundo real, como el binarismo entre naturaleza y cultura, entre sujeto y objeto. O, que es donde nos lleva este siguiente ejemplo, la distinción artificial entre la razón y la emoción, que es otro falso binarismo. En el contexto occidental nos enseñan que la razón, por algún motivo, es mejor que la emoción. Y esto lo vemos clarísimo en la visualización de datos. Una buena práctica para la visualización de datos suele incorporar un diseño muy limpio, estética minimalista, datos y punto. Sin embargo, en el capítulo sobre cómo elevamos la emoción y la encarnación, nos preguntamos por qué estas son buenas prácticas. Porque en lo que respecta a la visualización de datos científicos, demuestra que la emoción y la innovación ayudan a la hora de percibir datos. O sea, ¿qué pasa si nos fijamos en lo contrario? Visualizaciones que incorporan la emoción de forma deliberada. Y aquí vamos a ver otro ejemplo. Esta imagen en negro que veis arriba del todo, estos son capturas de pantalla de Innovation. Esta es una animación sobre las muertes por arma de fuego en Estados Unidos. Esta imagen en particular es de 2013, pero tiene una versión más reciente actualizada. Y tal como funciona es que si cargas la página está en negro, y entonces la vida de cada persona se representa con un arco. Y el arco es naranja cuando la persona está viva, y el arco se corta cuando la persona es asesinada,
y entonces se proyectan el número de años que hubiera vivido esa persona, que es la parte gris, cuántos años habría vivido la persona asesinada si su vida no hubiera sido truncada por un arma de fuego, ¿no? Y si contemplamos cuánta gente muere en un año y se incrementa a medida que avanza la animación. Y a la derecha vemos un planteamiento muy importante en la parte gris, que son los años robados. Utilizamos un modelo estadístico para calcularlo. ¿Cuál es el número de años robados que se le robaron a estas personas, pero también a sus familias, a sus comunidades? Y esta visualización pues no es más estadísticamente eficiente que otras, pero cuando salió la gente la recibió con muchísima suspicacia porque nos obligaba a sentir la tragedia de todas las vidas perdidas y los años robados, ¿no? Porque esto habla de dolor, de luto. Y la perspectiva feminista lo que dice que esto no supone ningún problema, que los datos nos hagan sentir cosas, que de hecho es una visualización mucho más atractiva, más atrayente, porque interpela nuestra emoción. Podríamos incluso decir que es una visualización más ética, porque en lugar de retratar las vidas de las personas como una gráfica de barras totalmente anónima, se trata los datos de una forma estética apropiada para los datos que se están reflejando. Y este es un argumento de reequilibrar esta dicotomía entre emoción y razón y que nos permita centrarnos en lo que realmente importa en un contexto de diseño. Muy bien. Mi argumento final, y tal vez será muy evidente por mis ejemplos, y en el libro hay muchos más, insistimos mucho en la necesidad de una definición más expansiva de la ciencia de datos. Es decir, que no sea una ciencia que se defina por el tamaño de los datos, por las credenciales de las personas que están realizando este trabajo, porque estos son temas que no dejan de excluir a mujeres y personas racializadas de los campos de estudios. Reclamamos una actuación sociotécnica en lugar de puramente técnica. Pero ¿a qué nos referimos con la expansión de la ciencia de datos? Porque es algo que podemos ver muy claro que el trabajo más emocionante que se está haciendo está en la intersección de la ciencia de datos y la justicia. La están llevando a cabo periodistas, artistas, bibliotecarios, activistas, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que parecen ciencia de datos tradicional y podéis usar, evidentemente es una vía tradicional para enfrentarse al poder, pero también pueden tener forma de instalaciones artísticas, artículos e incluso murales, como veis aquí abajo. Esto es un mural creado por una organización llamada Data Therapy que trabaja con comunidades desfavorecidas para entender datos y los ayuda a contar su propia historia a través de los datos. Esto sería todo. Las infografías de feminismo de datos, tenéis descargas gratuitas en 5 idiomas que podéis encontrar en nuestra página web. Trabajamos con una diseñadora maravillosa que se llama Marsha Díaz para crear estas infografías y os emplazo a ir a verlas porque son muy bonitas. Y nada, será un placer seguir en contacto con vosotros. Aquí tenéis formas de poneros en contacto con Loren y conmigo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Catherine, por esta charla tan interesante sobre todos los conceptos que has puesto en tu libro. Y ahora podemos abrir el turno de preguntas. Si queréis, yo empiezo para romper un poco el hielo, ¿no? Tengo una primera pregunta para el señor Pep Martorell, que nos acompaña. Hoy en día, como hemos visto, la investigación y el desarrollo en el campo de la informática está dominada por la visión masculina. Imagino que también eso ocurre en el BSC, obvio, ¿no? ¿Qué medidas está tomando el BSC para incorporar a más mujeres en estos equipos de investigación en el centro?
Bueno, el axioma inicial es correcto, ¿no? Es decir, cualquier institución científico-tecnológica que esté cerca del mundo, digamos, informático, computacional, etcétera, aunque sea más teórico, más aplicado, pues obviamente hay un sesgo inicial tremendo, ¿no? Sin entrar en las razones a fondo, solo hace falta pasearse por cualquier escuela de ingeniería en nuestro país y en la mayoría de países occidentales para ver cuál es el origen de algunas de las cosas que pasan. Lo que nosotros hemos intentado hacer en los últimos años ha sido poner en marcha una serie de políticas que intenten paliar los motivos por los cuales, sobre todo en los procesos de atracción de personas, estos sesgos aparecen y por intentar detectarlos e intentar eliminarlos. Eso se ha hecho con una comisión formada por gente de la casa que ha trabajado mucho, etcétera, y que ha puesto sobre la mesa algunas cosas concretas, desde formar a las personas que participan en los paneles para contratar gente sobre cómo hacer correctamente estos procesos, las entrevistas, etcétera, hasta implementar algunas medidas internas pues, en temas como conciliación, como evaluación, etcétera, ¿no? Y de hecho, bueno, muy recientemente hemos superado de nuevo la evaluación de la Comisión Europea para el sello de excelencia, recursos humanos, etcétera. Y uno de los temas que en la encuesta interna de satisfacción del staff del BSC ha salido mejor valorados son las políticas de conciliación, etcétera, lo cual yo creo que está bastante bien. Al final todo eso está muy bien, pero solo sirve si se reflejan los números, ¿no? Entonces, como siempre, si hablamos de números, bueno, la botella la puedes ver medio llena o medio vacía. A mí me gusta fijarme en qué pasa en la parte, digamos, de mayor seniority, de mayor liderazgo de los equipos, porque seguramente en las partes de estudiantes de doctorado y demás avanzamos rápido, pero esto cuesta mucho más cuando llegas a la capa de los líderes científicos de los equipos, ¿no? Si cojo lo que nosotros llamamos group leaders o activity leaders, da igual. Esta mañana mirábamos números. Hace 5 o 6 años en nuestra institución había unos 45 grupos unidades, de los cuales estaban liderados por mujeres 3, que es una cifra, yo diría que casi vergonzante, ¿vale? 5 o 6 años después, el número de unidades ha subido hacia unos 55 y el número de unidades dirigidas por mujeres ha subido a 12. Lo cual es todavía un porcentaje muy inferior del que debería ser, pero como mínimo nos gusta pensar que la suma de todas estas medidas de la cultura corporativa, de lo que estamos empujando, nos ha permitido, por ejemplo, que en estos últimos 5 años la mayoría de posiciones de liderazgo científico hayan sido ganadas siempre por procesos competitivos por mujeres. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Esto es un paso en la buena dirección, pero queda todavía muchísimo por recorrer. Sí que es verdad que a mí me gusta pensar que en una institución como la nuestra, y veremos dentro de unos años si acierto, hay un cierto efecto bola de nieve. Cuesta mucho que la bola empiece a rodar y las primeras iniciativas siempre cuentan con las caras un poco así de la gente que se ve involucrada, pero a la que la bola va bajando, la group leader mujer número 13 costará mucho menos que la 12, menos que la 11, menos que la 10, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que bueno, es la línea correcta, aunque al final siempre acabas preguntándote si solo con estas cosas habrá suficiente, ¿no? Pero bueno, a ver si dentro de 5 años el porcentaje de mejora es el mismo y habremos recorrido mucho terreno, ¿no? A ver si lo podemos decir. Y tenía también una pregunta para Catherine. ¿Piensas que las humanidades y las ciencias sociales deben desempeñar un papel en la ciencia de datos? ¿Esto nos puede ayudar a evitar los sesgos de género y sexo? Sí, mi respuesta clara y meridiana es que sí. Sí, desde luego, 100% sí. Y creo que al menos en mi caso, las colaboraciones más interesantes que veo están en esa intersección. Creo que aún queda mucho que hacer en todos los ámbitos científicos, pero las humanidades y las ciencias sociales tienen un respeto profundo por el contexto y por los seres humanos y por la narración.
y se dedican al análisis en profundidad del poder, en cómo se manifiesta el poder dentro de los sistemas, en los sistemas estructurales, pero también en cómo se manifiesta el poder en las narraciones y en las representaciones y las narrativas y en los estereotipos y en las culturas y cosas así. Y creo que disponemos de muchas herramientas en las ciencias sociales y las humanidades que no encuentran un paralelismo en las ciencias pues, de la física o la informática o las ciencias de la información y en su funcionamiento, porque estos campos no se originan allí. Pero creo que para resolver estos problemas debemos juntar estos campos de conocimiento, porque lo que vemos demasiado a menudo es que cuando se lleva a cabo un trabajo con una visión, digamos, social, cuando los informáticos, los científicos no se encuentran equipados con las herramientas necesarias para hacerlo, para aplicar esta visión social. No tienen este concepto de lo que ya se ha estudiado, de en qué deben fijarse, en cómo abordar un tema. Y es muy ingenuo. Y suelen aplicar conceptos muy ingenuos o aproximarse con mucha ingenuidad, ¿no? Hay confusiones básicas sobre el sexo y el género. Y hay tanto escrito sobre el tema, es algo mucho más sofisticado que un simple binarismo. Y debemos recordar que necesitamos aplicar este conocimiento, que cada campo de conocimiento tiene que ser un poco humilde respecto a lo que hace bien y lo que no hace tan bien. Y por eso es tan necesario estos equipos interdisciplinarios que colaboren. Y antes podríamos decir, para resolver un problema o para abordar el sesgo, pero yo creo que también es interesante preguntarnos si la forma más creativa, innovadora y ética para aplicar pues las ciencias informáticas y las humanidades. Yo personalmente tengo mucha esperanza puesta en la inteligencia artificial y la informática. Pero creo que hay que llevar a cabo este análisis del poder y necesitamos traer a muchísima más gente a la mesa, gente de pues, determinadas identidades, más mujeres, personas racializadas, pero también gente de más áreas de conocimiento. Y eso incluye gente que esté ya practicando pues, determinadas profesiones. Yo, por ejemplo, trabajo pues, en planificación, en urbanismo. Y también trabajo mucho sobre la alfabetización de datos. ¿Quiénes son los profesionales de la información que sirven al público? ¿Cómo construimos tecnología que trabaje para instituciones públicas con una misión filodemocrática? Creo que toda esta gente tiene que estar en la mesa a la hora de diseñar estudios, investigación y productos de software. ¿No? Ya tenemos el poder, ¿no? Tenemos que ponernos el paracaídas y saltar y utilizar este paracaídas, porque ya hay tecnologías que no existían y ya las disponemos de ellas. No tendremos en cuenta todo esto. ¿Hay alguna pregunta en remoto por el streaming? Sí, tenemos una pregunta para ti, María José, para acabar. Dice, después de este trabajo realizado sobre los sesgos de sexo y género en inteligencia artificial y salud, ¿cómo tenéis pensado continuar con la investigación en el tema? Buena pregunta. Sí pensamos continuar con la investigación en el tema. De las líneas de actuación que hemos mencionado al final, hay varias en las que estamos dando ya los primeros pasos. Hemos establecido un contacto con la parlamentaria catalana que lleva los temas de género y vamos a también establecer contacto con la que lleva los temas de salud para poder exponer el problema y que lo puedan ahí entender y tratar, ¿no? Por otra parte, tenemos también, estamos creando un consorcio para participar en la propuesta de H2021 para desarrollar unos sistemas de evaluación de los sesgos. Estos son en generales, porque es más grande, en salud, ¿vale? Incluirá temas también étnicos, edad y demás. Y como una tercera línea que estamos empezando también, dentro de la iniciativa de Elixir, estamos organizando un hackathon que será para noviembre,
para analizar los datos de sesgo de sexo y género en los repositorios biológicos que hay ahora mismo en Europa. ¿Vale? Y poder ver ahí qué información hay, qué calidad tiene y hasta dónde llega esa información que tenemos. Y poderlo poner de manifiesto para que los investigadores pues, puedan o bien corregirlo o bien sepan lo que tienen. Ahora mismo tenemos esas 3 iniciativas. Y gracias a todos los asistentes y a todas las personas que nos han seguido en streaming. Continuaremos con este tipo de proyectos. Muy bien. Vamos a ir.